¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a vuestro canal de electricidad. Vamos dando pasos, avanzando en el conocimiento de una máquina eléctrica nueva y la más popular y la más abundante, como es el motor eléctrico. Hoy vamos a tratar en concreto aspectos de los motores monofásicos y también aspectos generales de lo que es el motor asíncrono. Os he dicho alguna vez que el 75% son estudios que hay, no míos, de la energía que consume la industria está dedicada al gasto de la alimentación de motores eléctricos. Evidentemente, en la industria mediana, grande, son motores trifásicos, los de potencia, los de rendimiento, caballos o kilovatios, da igual. Pues bien, lo que no os había dicho y os digo ahora es que de ese 75%, el 90%, casi, fijaros, el 90% son motores asíncronos. Motores asíncronos. Cuando se habla del motor eléctrico o de inducción y asíncrono, son el 90%. ¿Qué es eso de asíncrono? En el motor hay dos velocidades, casi iguales, pero no. Hay una pequeña diferencia. La del rotor, cuando gira, cuando el motor se mueve, gira, el rotor rota, es una velocidad, la velocidad de giro, las revoluciones por minuto. Pero cuando se enchufa a la corriente un motor, se enchufa el bobinado inductor. A este se le llama bobinado rotórico o inducido. Y a ese estatórico, está quieto, o inductor. Pues bien, la velocidad del rotor no coincide con la velocidad de ese campo magnético que se genera y que es el que mueve al rotor. La pequeña diferencia, que es muy poca, es lo que se llama deslizamiento. Así que cuando oigáis el término deslizamiento en máquinas eléctricas, ya sabéis qué es la diferencia entre la velocidad de giro del rotor o inducido y la velocidad un poco inferior del campo magnético necesario para generar ese movimiento, esa inducción. Eso es lo que se llama motores asíncronos. Ojo, ya lo iremos viendo cuando lleguemos a los trifásicos. Hay algunos motores síncronos. Las dos velocidades, la del inducido rotor, eje, y la del campo, iguales. Ya llegaremos a ellos. Ahora vamos con los más abundantes, ni más ni menos que el 90% son síncronos. ¿Por qué? Porque la construcción es mucho más simple, porque su funcionamiento es fácil, solo hay que darle corriente eléctrica, la que pida la característica del motor. Son robustos, fuertes, motores no tienen mantenimiento prácticamente y tienen una gran versatilidad o disponibilidad. Los puedes usar, ya vamos a ir viendo, en todos los sitios. Entonces, ojo, esos son los asíncronos, los más abundantes, el 90%. Ya nos podemos permitir, porque ya conocéis alternadores, tenéis mucha idea de ellos, es decir, transformadores eléctricos, y vamos a comparar eléctricamente hablando, muy breve,
Un transformador eléctrico tenía el bobinado que se conecta a la red primario y donde sale la corriente transformada, secundario. ¿Lo recordáis, verdad? Pues el motor eléctricamente es igual. El bobinado que se conecta a la red no se llama primario, se llama inductor. Y el bobinado que equivaldría al secundario en el transformador es el bobinado inducido o rotórico. O sea que dos partes eléctricas el transformador, dos partes eléctricas el motor. La comparación es real, estaréis de acuerdo. Bien, es necesario decir también que, así como los motores trifásicos asíncronos son el motor por excelencia, robusto, fuerte, sin mantenimiento, cosa que no ocurre con los de corriente continua. Por eso hay muchísimos menos. Bueno, está en principio la dificultad para obtener una determinada tensión de corriente continua, una línea, y eso no está al alcance de todos. Además, son más delicados, son más caros, porque estos otros asíncronos son de un precio bastante asequible, no son caros. Dado el rendimiento, comparad. Eso sí, el motor de corriente continua, cuando lleguemos a él, ya veréis que exige un mantenimiento. Hay que cambiarle lo que se llama las escobillas cada cierto tiempo, unas barritas de grafito que van a ir rozando y son las que van a dar el chisporreteo en este motor de corriente continua que tengo aquí para que veáis. Este motor. Aquí está. Mirad. A ver si alcanzáis a verlas. Motor de corriente continua. Pues bien, la escobilla es de grafito, roza sobre el colector y se gasta. Hay que pararlo, no se puede usar y hay que cambiarle escobillas, tiene mantenimiento. Los asíncronos no. Entonces es mucho menos empleado el motor de corriente continua porque es más caro, tiene más dificultades, hay que pararlo, hay que mantenerlo, hay que tener una línea de corriente continua y sobre todo otra circunstancia. Tiene una característica que es una ventaja. Es más fácil obtener varias velocidades, regular la velocidad con el de continua, a pesar de todo, hay que decirlo. Pues bien, el problema de los motores monofásicos, con los trifásicos nada. Mirad. Fijaros en la portada de este libro y este motor. Pareciera que le habían hecho la foto, ¿verdad? Pues no. Este libro, la editorial ya no existe, es del año 62. Casi 60 años y apenas han cambiado. ¿Por qué? Porque son simples, fáciles de manejar, de funcionar, robustos. Apenas ha cambiado. En este otro libro que tengo preparado se ve un rotor o inducido. Mirad. También, este es del año 60, lo había mirado, pero quiero asegurarme. 61, más de 60 años o por ahí. Y fijaros, casi idénticos. O sea que desde que Tesla perfeccionó y ya él hizo el motor trifásico. Existían cosas por ahí. Recordad que desde que Faraday empezó con la inducción, Tesla fue el que le dio la puntilla y que sacó el motor trifásico de inducción ya, el moderno. 60 años separan estas fotografías. ¿Quién lo diría, verdad? Es el motor por excelencia. No se extrañe que un 90% sean motores asíncronos. Pues bien, hecha esta comparación, vamos a ver qué pasa, qué ha pasado hasta, porque vosotros en vuestra casa, igual,
Yo si me pongo a sacar pequeños motorcitos en máquinas de herramientas, me faltarían mesas, unas cuantas mesas. Y a vosotros en casa igual. No solo el exprimidor, o el taladro que todos tenéis, o el taladro atornillador, o si sois de bricolaje, manitas, que no lo dudo, la sierra de calar. Es decir, ha llegado, se han dado cuenta todos los fabricantes que todos nos estamos haciendo en ese aspecto muy manitas, muy cómodos, etcétera, etcétera. Y nos inundan, nos han fabricado, afortunadamente, motores por todos lados. Ojo, ojo, asíncronos. Pero una cosa es 3 fases y otra cosa es una fase. Estamos hablando ya del motor monofásico. Una fase y un neutro. En los esquemas no encontraréis normalmente el neutro azul, ni la línea. Yo lo he puesto azul para ayudaros. Pero como es de imprenta, a lo mejor lo más normal es encontrarlo negro, tinta. Pero fase es una sola. La línea 1, 2 y 3 o la fase RST en el reglamento moderno L1, L2, L3. Una. Entonces tiene una dificultad, tiene una pequeña tara, un pequeño inconveniente el motor monofásico, que en el arranque hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Y no es que vayamos a ayudar allí con palabras de ánimo como en las carreras, o vamos, venga, arriba que tú puedes. No, no, no. Hay que ayudarle con condensadores, pequeños almacenes de carga eléctrica, como sabéis. Hay que ayudarle otro condensador más pequeñito según la capacidad. Ya sabéis que Faraday, la unidad de condensador es el faradio, 14 picofaradios. El faradio es muy grande, una unidad grande, se usa el microfaradio, el picofaradio, así más pequeños valores, el nanofaradio, etc. En honor a Faraday, que fue el que vio, estudió, descubrió la relación entre electricidad, poderla acumular, poderla guardar, cargar, una carga eléctrica, el condensador. Bien, pues los monofásicos, hay que recurrir a cosas eléctricas, porque vuelvo a donde os dije, en definitiva, los hemos dejado con una fase, porque ¿qué tenemos en casa? Una fase y un neutro. Una fase y un neutro, normalmente. A lo mejor tú has tenido un pequeño taller o tienes, por lo que sea, tienes 3. No, lo normal es fase y neutro. Y fases equilibradas, como vimos no hace tanto. Pues bien, esos motores pueden ser, que son inundados también estamos, universal, es decir, para corriente continua y para corriente alterna. Son la mayoría. De fase partida, ¿qué quiere decir? Lo veremos en el siguiente vídeo ya con esquemas, pero ya os adelanto. Tiene 2 bobinados en uno. ¿Cómo es eso? Sí, 2 bobinados en uno. Una bobinita y otra. Uno es el auxiliar de arranque y una vez que arrancó, por un sistema, por un interruptor que se llama centrífugo, pequeñito, que va con la velocidad, mete la bobina de trabajo y ahí se queda trabajando, lo paras y para arrancar tiene la bobina de arranque y luego se queda con la de trabajo. Por eso se llaman de fase partida. Bobinado de motor con condensador. Hay que darle un empujón en el momento del arranque con un condensador. ¿Qué tipo de condensador? ¿Qué valor? Según la potencia del motor. Eso se calcula. Eso se calcula. Espero que hagamos algún cálculo. Aunque, ojo, nosotros no vamos a fabricar motores normalmente. Porque entre otras cosas, antes os enseñé un libro
2 libros, pero uno dice reparación y montaje. Antes, cuando se quemaba un motor eléctrico, que ya veis que eran iguales, compensaba. Había talleres de rebobinado. Yo recuerdo hace muchos años, de chaval casi. Ahora no, porque es casi más barato. Primero que no los hay, porque no tendrían trabajo. Y es más económico comprar uno nuevo. Bien, pero no hay apenas diferencia entre este de hace 3 años y este de hace 60 y tantos. Motores universales para corriente continua y alterna, motor de fase partida con 2 bobinados, arranque y trabajo, motor con condensador, que solo en el momento de arrancar le empuja y luego se desconecta, y otros pequeños trucos técnicos con espira sombra. Ese es el de vanado, pero aquí tiene una espira, se llama espira sombra, espira cortocircuito o espira de arranque, claro. Y una vez que el motor se embala, ya sigue con su devanado tradicional. ¿Por qué todas estas maneras? Os lo dije, y estoy seguro de que lo habéis cogido enseguida, porque del trifásico, que es el motor por excelencia, le hemos dejado solo una fase. Es como si vamos con un carro, una cuadriga de aquellas romanas de las carreras, recordáis, en Ben-Hur, y de buenas a primeras le dejas un solo caballo. Ya puedes darle con el látigo que los otros te pasarán. Pues aquí igual, de 3 fases nos hemos quedado con una y un neutro. Entonces, ese es el pequeño hándicap que tiene el motor monofásico. Pero como hay tanta demanda y tenemos tantos en las casas, en los hogares, en los domicilios, o pequeñas máquinas de herramientas, en talleres o en casas, pues los fabricantes se han dado cuenta y por sistemas lo arrancan y tienen potencias, pero vamos, potencias enormes, muchas potencias y hasta velocidades. Y fijaros ahora, le cambio el giro. Como es tan débil de arrancar, si yo aprieto hacia ahí, se va hacia ahí, pero si aprieto ahí, se va hacia allí, le ayudo. Eso que os demuestre que son pequeños motores que a donde le lleves va. Hay que ayudarles. Eso es un exprimidor. Bien, pues, ojo, no hay que menospreciar al motor monofásico. A la vista está que hay muchos en las pequeñas industrias, en las grandes para trabajos pequeños, en los domicilios, en las casas, en los pequeños talleres. Es verdad, tienen menos potencia que los trifásicos, claro. Pero, a pesar de ir con una sola fase y un neutro, con esos sistemas de ayudar al arranque, solventada la papeleta. O bien corriente continua y alterna, ya veremos, o bien fase partida, o bien con condensador, o bien con las espiras estas. Espira sombra, espira cortocircuito o espira de arranque. Y, ojo, no olvidamos, ese era otro grupo, lo recordaréis. Los motores especiales, los modernitos, los electrónicos, el paso a paso, el servomotor. Ojo, esto según sea el tamaño, pues te van a dar un servicio. Por ejemplo, el motorcito de la bomba, pequeña bomba, que vacía la lavadora una vez que ha hecho el ciclo de lavado y el agua sucia la echa. No de la bomba que mete agua al tambor, que es más potente. La pequeñita, pues mirad qué motor. Mirad qué motor. Es un pequeño motorcito para vaciar la lavadora. Estos son los motores monofásicos, de muchos tipos, de muchos aspectos. Buenos motores, robustos. Y ojo, aquí tengo otro, que lo guardaba deliberadamente, un aspirador de los modernos. Y este no,
pero puede ir enchufado con un cable o puedes quitar el cable y le das una carga a esta pila o batería que tiene aquí y ahí está. Para sitios un poco inaccesibles, no tienes que andar con el cable colgado y... Fijaros, corriente alterna, carga la batería y corriente continua de la pila o batería mueve este pequeño motorcito que hay aquí, pero que aspira, no veáis. Si lo tenéis, que es posible, no lo veáis. Con 20 voltios que le llegan al motor, 20 es capaz de succionar mucho. Bueno, no me digáis que se os ha hecho largo, ¿verdad? No, es que esto es las máquinas eléctricas y toda la electricidad en general, es ya el día a día, no es el futuro era antes, el futuro ya está aquí hace mucho y ha venido para quedarse, cada vez más sofisticadas, conviene que estéis atentos. Gracias por vuestra atención una vez más, ya sabes. Si alguna cosa no ha quedado suficientemente clara, yo no he sabido explicártela bien, haz un comentario, házmelo llegar y con mucho gusto tendrás la respuesta. Por cierto, que todavía no, por favor, dale, apúntate al canal porque vienen cosas todavía más interesantes. Hasta pronto.